Hermano, hubieron unos varios meses atrás que estuvimos enseñando sobre las 70 semanas de Daniel. Estuvimos enseñando sobre el arrebatamiento, del cual muchos no creen. Yo sí creo porque está en la Biblia. Y después van a comprobar ustedes por qué es verdadero eso. Estuve estudiando también sobre el anticristo, sobre la tribulación, la gran tribulación. Estuve estudiando también sobre los dos testigos y los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Estuvimos enseñando eso. Estuvimos enseñando también sobre la segunda venida del Señor. También enseñamos sobre el milenio después de la tribulación y gran tribulación. Y nos quedan todavía algunos mensajes proféticos del Apocalipsis, gloria al Señor, y del libro de Daniel, donde hoy no, pero vamos a hablar sobre los 4 jinetes del Apocalipsis y las 7 copas de la ira de Dios y el juicio del gran trono blanco, donde allí se van a presentar los que han sido condenados. Ese juicio no es para nosotros, no es para los cristianos, pero son para aquellos que van directamente al infierno, que no han querido creer en el Señor y que han sido rebeldes. Y es duro eso. La misma palabra del Señor dice: tu rebeldía te condenará, dice la palabra del Señor. Dice así la palabra: tu rebeldía te condenará. Y sí, mucha gente no quieren creer que hay un tiempo de tormento eterno, que cuando el hombre sale del cuerpo no queda nada más que hacer, porque dice la Santa Escritura que está dado al hombre que muere una sola vez y después de la muerte el juicio final. Y yo lo creo, todo lo que dice la Biblia, porque hemos visto cómo se ha cumplido al dedillo todo hasta ahora de lo que ha hablado la Biblia, y lo que no ha pasado está por acontecer. Alabado sea el nombre del Señor. Estuvimos estudiando también hace tiempo atrás sobre cómo Saulo se convirtió al Señor de manera gráfica. Primero, segundo y tercer viaje misionero, saliendo de Antioquía de Siria. Gloria al Señor. Estudiamos la obra realmente del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, la vida de los apóstoles, gloria al Señor. Pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón enseñarle sobre el tabernáculo de Moisés. Y lo vamos a hacer de una manera gráfica para que ustedes lo puedan entender mejor y puedan capacitarse cada día más en la palabra del Señor. Amados hermanos, yo quiero que usted se conecte ahora con el libro de los Hechos. Y me da un amén cuando lo tengan. Quisiera una tiza también aquí, porque voy a necesitar también la pizarra. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Por qué están contentos, hermano? Porque Cristo vive en usted. Y porque Dios le ha dado una oportunidad de venir a su santuario, a adorarlo, a alabarlo y a recibir lo que Dios tiene para ustedes. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Presten atención, que yo sé que les va a gustar muchísimo esta enseñanza que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Gloria a Dios. Los niños creo que fueron para la clase ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Quiero llevarlo al libro de los Hechos, en el capítulo 25, versículos 8 y 9. Voy a esperar que ustedes lo tengan. Hechos 25, gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Versículo 8
y 9. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y harán un santuario para mí. Wow. El Señor, el Dios de la gloria, le está diciendo a Moisés que el pueblo de Israel haría un santuario para él. Y habitaré en medio de ellos. Gloria al Señor. Y en el versículo 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo hará. Es decir que Dios mandó hacer el tabernáculo. Vamos a ver qué cosa es un tabernáculo. Con un diseño, con utensilios. Y todas estas cosas iban a tener su medida, que nosotros lo vamos a ir mirando. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo 26, gloria a Dios, capítulo 26, en el versículo 1, gloria al Señor, mira lo que habla la palabra de Dios. Éxodo 26, versículo 1. Le dice Dios a Moisés: harás en el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Miren los colores ahora: azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, ¿cómo iba a ser el tabernáculo? Tenía que tener 10 cortinas de lino torcido, de color azul, de color púrpura y también de color carmesí. Lo hará con querubines de obra primorosa. Es decir, que los que iban a hacer esa cortina tenían que dibujarle querubines. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en Éxodo 35, del versículo 4 al versículo 5, Moisés entonces habla, dándole a conocer al pueblo de Israel que Dios lo había mandado a hacer un tabernáculo y que tendría cierta medida, que tendría utensilio, y él lo da a conocer al pueblo. Ahora mira de qué manera se le presenta a Moisés al pueblo de Israel. Conocen que Moisés era el líder realmente que el Señor usó para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Gloria a Dios. Aunque no llegó a la tierra prometida, eso es otra cosa, no me voy a detener en eso ahora. Quiero adelantar aquí. En el capítulo 35, gloria al Señor, a partir del versículo 4, dice la ofrenda para el tabernáculo. Dice, versículo 4, 35:4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Versículo 5: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra. Versículo 7: pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Se dan cuenta qué cosa está orientando el Señor a Moisés? Que hablara con aquellas personas que sean de corazón entendido, persona dispuesta. Mandó el Señor a Moisés que buscara para que trajeran todas estas cosas que yo le he mencionado a ustedes ahora. Gloria al Señor. Ahora, Moisés, llegó el momento que el pueblo traía tanto, aún más de lo que se le pidió, que Moisés tuvo que suspender aquello, decir al pueblo: por favor, paren ya, porque ya
realmente es suficiente para hacer lo que Jehová ha mandado. Y miren ustedes en la palabra de Dios, versículo 36, del versículo 5 al versículo 7. Mira cómo dice la palabra. ¿Están conmigo? Capítulo 36, del versículo 5 al versículo 7. Y dice la palabra del Señor. ¿Quién se está durmiendo por ahí? Nadie, ¿verdad? Ay, qué bueno. Gloria al Señor, porque están aprendiendo y están atentos a ver lo que sale de la boca del pastor, que sabemos que tiene que ser palabra de Dios. Versículo 5 del capítulo 36. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario. Y así se le impidió al pueblo ofrecer más. En el versículo 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Y dice la palabra del Señor que sobraba. ¿Cuánto es un aplauso al Señor? Sobraba. Porque eran personas de un corazón muy dispuesto. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué cosa es un tabernáculo? Voy a empezar por ahí. ¿Qué cosa es un tabernáculo? Y yo sé que ustedes algunos están esperando: pastor, háblame un poquito más del tabernáculo. Y yo solo voy a leer por aquí para que no se me quede nada. Gloria al Señor. Dice la palabra, dice: el tabernáculo o santuario, es decir, que un tabernáculo es también un santuario, donde la gente iban a reunirse a adorar a Dios, y donde el Señor hablaba a su pueblo, así como hoy está haciendo. Gloria al Señor. Ahora, el tabernáculo o santuario, que en hebreo es, y yo quiero ahora, gloria al Señor, y una tiza aquí. El tabernáculo o santuario en hebreo se escribe de esta manera: mis, una H, una K, una A y una N. Es decir, santuario en español o tabernáculo en hebreo es mishkan, es en hebreo. Y esto habla de morada. Alabado sea el nombre del Señor. Esto habla de morada. Es decir, que en ese tabernáculo o mishkan en hebreo es una morada, no solamente del pueblo, sino de Dios, del Espíritu de Jehová en aquel lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Según la Biblia, fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones de Yahvé en hebreo, o Yahweh, gloria al Señor, o también Jehová en español. Es decir, ¿y por qué era un santuario que era móvil? Porque ese santuario se movía. Cuando la nube de Jehová que se posaba sobre ese santuario o el tabernáculo, mientras se mantenía esa nube que es la chenicá de Jehová, ahí tenían que permanecer todo el pueblo de Israel con Moisés. Pero cuando esa nube se despegaba del tabernáculo, ¿qué quiere decir? Que el pueblo de Israel tenía que moverse, que tenía que seguir caminando. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso ese tabernáculo era un tabernáculo móvil, donde se armaba y se desarmaba, y cargaban con todo eso según el pueblo del Señor iba caminando por la dirección de aquella columna de nube. ¿Sí están entendiendo? Y eso lo vamos a ver un poquito más para que lo entiendan mejor. Gloria al Señor. Y miren ustedes, dice, bajo las instrucciones de Yahweh o Jehová a Moisés en el monte de ¿dónde? ¿Dónde fue que Dios mandó ordenar que se hiciera el tabernáculo? En el monte de Sinaí. ¿Dónde se mandó Dios a hacer el tabernáculo? En el monte
de Sinaí. Quiero que aprendan eso. No es este el templo que construyó Salomón. Este fue el primer templo que Dios mandó a construir, el tabernáculo. Porque el templo que mandó a construir el Señor, y que quería construirlo inclusive David, pero Dios no se lo concedió, porque David era un guerrero y ya tenía mucha sangre derramada, y Señor en esa condición no podía mandar a David que construyera un templo para él, sino que mandó a Salomón. Y ese sería entonces el segundo templo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el primer templo es este tabernáculo que estamos estudiando hoy. El segundo templo es el templo que construyó por orden de Dios Salomón, y que más adelante, en otro día, lo vamos a estudiar también. Ahora, son dos templos los que se han construido ahora. Hay un tercer templo que se está por construir todavía. Y ese tercer templo es precisamente después del arrebatamiento, apareciendo el anticristo, se va a construir, y todas las condiciones se están dando ya, inclusive por las noticias lo han dado y la televisión, que ya los judíos están preparando las condiciones para hacer el tercer templo. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir que el tercer templo se está por construir. El primer tabernáculo que estamos estudiando, el segundo el que Salomón construyó, y el tercero se va a construir ya empezando la tribulación, antes de la gran tribulación, que ese ya sería en la última semana de las 70 de Daniel. Ahora, ¿por qué no se ha construido hace 2000 años para acá el tercer templo? Porque ya Dios quiere un templo, y dice la palabra del Señor que no es con hechura de mano de hombre, sino con su Santo Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Y ese templo que tiene el Señor en estos momentos somos usted y yo, porque la palabra del Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Desapareció el tabernáculo de Moisés que estamos estudiando, desapareció el templo que hizo Salomón, y ahora estamos nosotros. Y hasta que nosotros nos seamos levantados en arrebatamiento, no puede aparecer el tercer templo, porque nunca Dios en ninguna ocasión en toda su historia ha tenido dos templos al mismo tiempo, uno y después el otro. Entonces, ¿qué somos nosotros? Templo y morada del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Es un lugar de encuentro de Dios con los hebreos. Como esto es un lugar del pueblo de Dios, de un encuentro de Dios con su pueblo. El tabernáculo era un espacio rectangular de 30 codos de largo, que esto viene siendo 13 metros, y de 10 de ancho, con 4 metros de altura. Quiero recordarlo, aguántame aquí un momentico, mi amor. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Miren, recuerden ustedes que dice la palabra del Señor, que le mandó a hacer, como dice la palabra de Dios aquí, gloria al Señor. El tabernáculo era un espacio rectangular. Fíjense que no era un triángulo. No era un triángulo. Para lo que recuerdan en la escuela, el triángulo, aquí se unía en un punto. Y tanto el rayo ascendente del lado izquierda como el de la derecha se unían a esto, y a esto se le llama la hipotenusa. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan? Es decir, que los dos saliendo de ese punto entraba aquí, y el rectángulo tiene 3 puntos, pero el triángulo, pero el rectángulo era diferente. Eso es un triángulo, pero la palabra del Señor, según dice la Escritura, le mandó a hacer un rectángulo. La forma del tabernáculo tenía que ser un rectángulo. Y un rectángulo ya es diferente. No tiene 3 esquinas, sino tiene 4 esquinas. ¿Cómo es el rectángulo? De esta manera.
tiene 4 esquinas. El rectángulo tiene 3 puntos, pero este tiene 4. Ahora, de aquí para allá tenía que tener 30 metros, que es lo mismo que cuánto de 60 codos era, ¿no? Gloria al Señor. Dicen que era 30 codos, que eran 13 metros, mejor dicho, 30 codos, que esto equivale a 13 metros. Y esto es el largo del tabernáculo. Yo no sé cuántos metros habrá aquí realmente. Yo creo que hay más de aquí hasta allá, yo creo que hay más de 30 metros, ¿verdad? ¿O está por ahí más o menos? Está por ahí, ¿verdad? Así que el largo del tabernáculo viene siendo el largo aproximadamente de este largo. Ese tabernáculo que armaban y desarmaban. Pero el ancho es de 4 metros. Es decir que, de 10 metros, mejor dicho, 10 metros. Dice ahí, ¿verdad? De 10 metros, exacto. Es decir que el ancho tenía que ser de 10 metros. ¿Verdad? Este es el ancho. Yo no sé cuántos metros hay de aquí a allá. Yo creo que más o menos está, yo creo en 10 metros, ¿verdad? Un poquito menos tal vez. ¿Verdad? Entonces, la imagen del tabernáculo más o menos era casi del tamaño de esta congregación, de esta casa del Señor. Más o menos así era el tabernáculo. Ahora, de altura, dice que era 4 metros. ¿Verdad? La altura era de 4 metros. Yo no sé cuántos metros hay de aquí allá arriba, pero me parece que hay como 2 metros, ¿verdad? Yo pienso que 2, ¿verdad? Porque mi suegro, él es tornero y conoce mucho de medida. Más o menos, ¿verdad? Bueno, de aquí hay 1 metro más o menos. Aquí hay 1 metro. 2 metros, como 2 metros y cuarto, ¿verdad? Un poquito más, o 2 y medio. Exacto. Entonces el tabernáculo era más o menos este ancho, este largo, y un poquito más de altura tenía el tabernáculo. 4 metros. Es decir que el doble de lo que tenemos aquí casi. Imagínense, era bastante grande. Y ese tabernáculo era móvil, había que armarlo y desarmarlo. Cuando la nube se presentaba, ¿verdad? Ahí se tenían que armar y mantenerse ahí. Pero cuando la nube, que es la chenicá de Jehová, se movía, con una nube como si fuera humo, se movía, entonces el Señor le estaba diciendo al pueblo de Dios, sobre todo a Moisés, que había que empezar a caminar hasta que él se parara otra vez. ¿Sí entienden hasta ahora? ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, vamos a seguir estudiando, porque estoy a empezar a poner las imágenes ya. Gloria a Dios. Ahora, el tabernáculo se dividía en 2 partes. En el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente lo dividía una cortina, que era el velo. ¿Cuál cortina es esa y cuál es el velo? Cuando el Señor murió, dice que se abrieron los sepulcros, la roca, se oscureció todo. Es decir que cuando el Señor ya expiró, sucedió todo eso. Y juntamente con las rocas que se abrieron, se oscureció. Y los sepulcros, donde salieron muchos cuerpos de santos que habían muerto, también se rajó ese velo que nosotros vamos a ver también. Por eso nosotros no es muy fácil hoy en día arrodillarnos y poder entrar al trono de la gracia del Señor a través de la oración y a que el Señor nos responda. Antes tenía que ser a través del sacerdote. El sacerdote tenía que mantener ¿cómo se llama? Todo lo que es la vela prendida, decirle ¿cómo se llama? El candelabro, tenía que mantenerlo y tenía que prender incienso que subía como olor fragante al Señor, y eso va a moverlo. Entonces el tabernáculo se dividía ¿en qué? En lugar santo y en lugar santísimo. Ahora vamos a ver los utensilios que había en el lugar santo y lo que había en el lugar santísimo. Pero vamos a ver también las cosas también desde que empezaba el tabernáculo hasta que termina, donde estaba inclusive la fuente de agua,
o la fuente de bronce le decían, que era el lavacro donde los sacerdotes se lavaban las manos, y el altar donde sacrificaban los animales para el holocausto. Vamos a verlo ya de manera gráfica. Sí, córreme eso para allá. ¿Están entendiendo, hermano? Gloria al Señor. A ver, porque esto por primera vez yo empiezo con esto. Gloria a Dios. Mire, primeramente, gracias, mijo. No quiero estorbarle aquí a nadie. Primeramente, vamos a ver este mapa del recorrido del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Deja ver dónde está aquí la... Deja ver, exacto. Ahí está, tengo que mantenerlo apretado. Miren, este es Egipto. ¿Se está mirando? Aquí en Egipto el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, mejor dicho, estuvieron 430 años. El Señor le dijo a Abraham que iban a estar 400 años. Realmente fueron 430 años lo que estuvieron aquí, esclavizados por el faraón, donde le ponían a hacer trabajo que ya ellos no podían hacer, porque tenían que buscar el material para hacer los ladrillos y cuantas cosas. Aquí, en Egipto. Cuando Dios saca con brazos de poder al pueblo de Israel de la esclavitud de aquí de Egipto, con el faraón, el pueblo de Israel empieza a caminar. Para que lo soltara el faraón, eso fue terrible. Hubieron que pasar 10 plagas. Y una de las plagas últimas fue la muerte de los primogénitos. Y el faraón agarró miedo y tuvo que soltar ese pueblo. Entonces, con Moisés al frente, ellos empiezan a recorrer. Y la caballería del pueblo del faraón fue atrás del pueblo de Israel, con Moisés al frente, para rescatarlo y hacerlo que vuelva otra vez a servirle al faraón, a la esclavitud, que volvieran a la esclavitud. Entonces, soltó al pueblo de Israel, o el pueblo de los hebreos, pero él no quería deshacerse de él. Le dio el permiso que se fueran, y lo que hizo fue que corrió atrás de ese pueblo para que regresaran otra vez. Entonces, cuando Moisés se paró aquí, habló con Dios y le dijo: Señor, ¿qué hacemos? Mira la caballería del faraón atrás de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dijo: usa la vara, extiende la vara. Y Moisés extendió la vara, y cuando extendió la vara, aquí este mar rojo, que todo esto es el mar rojo aquí, mira, todo esto es el mar rojo aquí. Este mar rojo en esta parte de aquí se abrió y se partió en dos. Una muralla de agua de un lado y una muralla de agua del otro lado. Y el pueblo de los hebreos pudo pasar en seco. Y cuando el pueblo del faraón, que quería de todas maneras agarrar ese pueblo para que volviera y le sirviera, cuando ellos entraron también al mar rojo, el mar se cerró completamente y allí todos murieron. Y se ha demostrado por la ciencia que ahí en esa parte del mar rojo hay inclusive hasta ruedas de la carrocería de los caballos del faraón que mandaron a perseguir ese pueblo. Muchas cosas allí encontraron realmente que dan vivencia de que lo que dice la Biblia es una realidad. Ahora, cuando el pueblo de Israel salió ya del mar rojo y que ellos se ahogaron a la gente del faraón, ellos empiezan a hacer este recorrido. Y aquí en el monte de Sinaí, el monte de Sinaí, es donde el Señor le manda a Moisés a construir el tabernáculo que estábamos estudiando. Aquí precisamente. Todo esto es el monte de Sinaí. Ahora, el Señor quería realmente que el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, llegara a la tierra prometida en 40 días. Pero se quejaba, era un pueblo que se quejaba mucho. Era un pueblo de dura cerviz. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que nosotros atrasamos el ministerio del Señor por ser de a veces tan cabecedura como somos, por no ser obediente. Porque al que Dios le tiene un llamado, ese llamado lo vas a cumplir. Pero muchas veces se alarga más el tiempo porque nosotros no queremos enderezarnos a la voluntad de Dios. Es así. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios quería pasar este pueblo
realmente la tierra prometida, que era el Canaán, en 40 días. ¿Y qué pasó? Que pasaron 40 años dando vuelta aquí en el desierto. Porque es la gente mala, gente de dura cerviz, que se quejaba mucho. Era un problema. Tenían hambre y el Señor aquí en el desierto le daba codorniz, carne. Caía del cielo, cantidad de codornices, y caían y ellos comían carne. Maná del cielo, que era como un pan. Ellos comían, gloria al Señor, y con todo eso se quejaban. Cuando tenían frío, la columna de fuego por la noche les daba calor. Y en el día, cuando tenían frío, tenía mucho calor, mejor dicho, la columna de nube los refrescaba. Porque allí estaba el Señor, como dice el canto. Entonces, ellos siguen caminando, alabado sea el nombre del Señor. Y por esta zona muere Aarón, y muere también Moisés, después de haber conquistado Moisés con el pueblo de Israel toda esta parte de aquí, del este, y se lo entrega a 2 de las tribus de Israel, 2 tribus y medio de la tribu de Israel. Se le entrega Moisés. Pero luego entonces Caleb sigue continuando con todo ese ejército que salió de aquí de Egipto, liderando, porque muere Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, al Canaán. ¿Por qué? Porque el Señor le mandó que le hablara a la roca para que saliera agua. Y Moisés, ¿qué hizo? Que con la vara golpeó la roca. Fue desobediente. Moisés, te dije que le hablara, no que le golpeara, porque en eso yo me iba a glorificar. Se enojó Moisés. Y también cuando Moisés en un tiempo, alabado sea el nombre del Señor, también Moisés estuvo 40 días con 40 noches en la montaña con Jehová hablando. Y entonces cuando Moisés vio que el pueblo de Israel estaba en la idolatría, cuidado con la idolatría, cuidado con los muñecos, cuidado con las imágenes, no agrada a Dios eso, porque Dios es un Dios de vivo, Él es espíritu. Cuidado con eso. Cuando vio que hicieron un becerro, que se quitaron las arcillas, los anillos y todo de oro y de plata, hicieron un becerro, y ese becerro empezaron a adorarlo. Y se enojó inclusive Dios. Y Dios quería acabar con ese pueblo. Y el Señor le dijo, Moisés le dijo al Señor arrodillado, y empezó a intervenir: Señor, no destruya lo que tú sacaste del pueblo de Egipto. ¿Qué van a decir, Señor, de ti? Que lo sacaste para que se muriera en el desierto. No lo hagas, Señor. Prefiero que tú me borres a mí del libro de la vida antes que destruya ese pueblo. Y el Señor, por la intercesión realmente de Moisés, no acabó con ese pueblo. Igual por la intercesión de cada uno de nosotros, por las oraciones que se hacen aquí en todas las iglesias del mundo, mucha gente entonces viene a los pies de Cristo. Porque Dios derriba fortaleza, derriba opresión, trae libertad, y la gente siente el deseo de ir al santuario del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, siguiendo el estudio, alabado sea el nombre del Señor. Ya sabemos que Moisés no entró, y entró realmente aquí ¿quién? Josué. Pero Josué no entró con todo lo que salieron aquí. Todos ellos murieron en el desierto. Entonces los hijos de toda esa gente que salieron de aquí, los hijos de ellos fueron los que entraron con Moisés, con Josué, a la tierra prometida, cruzando el río Jordán, que eso después más adelante lo vamos a ver. ¿Sí están entendiendo? Ahora vamos al tabernáculo. Ya sabemos dónde está, gloria al Señor, Egipto, dónde está el monte Sinaí. Sabemos que este es el Mar Rojo. Sabemos que Moisés, después de darle estas 2 tierras que conquistó a 2 de las tribus de Israel, también Josué continuó y llegó aquí a Canaán. Gloria al Señor, eso lo sabemos. Y que aquí estuvieron 40 años para llegar a la tierra prometida, en vez de ser 10 años, 40 días, mejor dicho, pasaron 40 años. Ahora, vamos a seguir estudiando. Miren, este es el tabernáculo, o algo así, el que hizo Moisés, mandado por Dios, con todas las imágenes. Son 60 postes de estos, columnas, ¿verdad? Aquí hay una puerta de entrada. Por ahí entraban aquellos que llevaban animalitos cuando pecaban, para que Dios cubriera
su pecado. No lo quitaba, porque los animales no quitaban, la sangre de los animales no quitaban el pecado, pero sí lo cubría. Y podían seguir con la bendición de Dios. Los animalitos, ¿cuáles eran los animalitos que llevaban? Eran corderos, eran ovejas, eran macho cabrio, eran palominos, eran tórtolas, que son tipos de palomas, de aves. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hacían? Que tenían que sacrificarlo. Mira, que hay uno de ellos sobre esas mesas, gloria al Señor. Y luego de eso, con toda grosura, lo quemaban aquí en este altar. Y ese humo que vamos a ver de más adelante, que subía, el Señor lo recibía como olor fragante. Pero también esa sangre que se degollaba aquí del animal, esa sangre que corría, se ponía alrededor del altar, se untaba todo lo que es el altar. Y eso es lo que se le llama la expiación. La expiación viene de la sangre. Y el holocausto, de lo que se quemaba, que subía como olor fragante, esa columna de humo, la presencia del Señor. Amén, amén. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, aquí está la puerta. Está el altar donde se hacían los sacrificios, que eran los sacerdotes los que tenían que hacerlo. Y esta es la fuente de agua, o el lavacro, es este. Y aquí pues hay un ejemplo de animales, de becerros. Los becerros son los hijos de lo que es el buey y la vaca. Vamos a ir pasando. Hasta ahí estamos mirando, ¿verdad? ¿Hemos entendido? Gloria al Señor. Aquí está de manera un poquito más clara, vaya. Mira los sacerdotes aquí, con los animales. Mira el altar aquí y aquí la fuente de agua, o el lavacro. Gloria al Señor, donde tenían que lavarse. Después que los sacerdotes hacían el sacrificio, tenían que lavarse antes de entrar aquí lo que era el tabernáculo. Entonces mira, con la mesita, como ya lo vemos aquí, los animales, los sacerdotes y eso. Solamente los sacerdotes podían hacer eso. Y la gente llevaban los animalitos cruzando por esta puerta. Vamos a ir mirando. Bueno, aquí miramos cómo uno de los sacerdotes baja a sacrificar un animalito. Esta persona viene para que el Señor perdone su pecado, cubra su pecado y trae este animalito. Entonces este animalito era sacrificado. Y este animalito tenían que, después que se limpiara y todas esas cosas, tenían que tirarlo aquí en el altar donde había fuego, y ahí se quemaba. Y ese humo es el que subía a la presencia del Señor como olor fragante. Mira aquí este mismo sacerdote, o uno de ellos, después que terminaban eso, tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al templo. ¿Están mirando? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa, déjame echarme atrás un momentico. Otra cosa es que mientras tuviera el tabernáculo, la gente tenía que estar alrededor del tabernáculo, que era el atrio, en cabañita, todo el pueblo de Israel, porque ahí no podían entrar ellos, solamente el que iba a llevar el animalito. Todo lo demás, todo el pueblo de Israel tenía que tener su campaña. Y en el desierto andar en esa campañita, no era fácil eso. 40 años así tuvo ese pueblo. Qué tremendo fue eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a ir. Esta es el lavacro o la fuente. Gloria al Señor, donde se lavaban después del sacrificio los sacerdotes. Vamos a mirar o seguir. Miren, ahí estamos mirando un ejemplo, gloria al Señor, de lo que es el tabernáculo. Fíjense que este era aquí el lugar santo y aquí el lugar santísimo. ¿Sí están mirando? Ahora, tenía una cubierta. ¿La están mirando? Ok. Esa cubierta, como ven ustedes, el color azul del que hablamos ahorita. ¿Recuerdan ahorita? Por la escritura que mandó a hacer el Señor. Esto habla de los cielos, de los cielos, de los cielos. Habla de soberanía del Señor. Habla del todo creador. Representa el azul en el tabernáculo. Está el color rojo carmesí. Habla de la sangre de Cristo que sería derramada en la cruz del Calvario. Por eso esto habla realmente del mismo Jesús en el tiempo futuro. Y este color rojo, púrpura, mejor dicho, este color púrpura habla de realeza. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. De realeza, de gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que este tabernáculo era una semejanza de Jesucristo cuando viniera. Ahora, en el lugar santo que había, el candelabro, ahí que está, gloria al Señor.
con 7 paticas. Y ese candelabro tenía que estar encendido las 24 horas del día. Por eso los sacerdotes tenían que entrar aquí todos los días para mantener el aceite y que esto ardiera las 24 horas del día. Está también la mesa de los panes sin levadura, que esta es la mesa de la propiciación, se llama así. Gloria al Señor, donde están los panes sin levadura, que solamente podían comer los sacerdotes, nadie más. Pero una vez David se metió y comió él y le dio también a su gente, y no le pasó nada. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Gloria al Señor. A veces Dios permite la cosa y sabe por qué lo hace. Como también David empezó a danzar al Señor cuando traían el arca del pacto, que eso vamos a ver ahorita, el arca del pacto. Y Mical, su esposa, se empezó a enojar y a criticar al rey. ¿Cómo te va a quitar toda la ropa de la realeza? Te va a quedar en ropa prácticamente mínima. Y bailando y danzando como un loco delante del pueblo de Israel. Tú eres un rey. Pero eso le agradó al Señor. Y ella se quedó sin parir, la hizo estéril el Señor, por criticar lo que el hombre, que era conforme a su corazón, hacía. Como muchos hermanos empiezan a danzar, y empiezo yo a veces a danzar como un loco, me vuelvo aquí, gloria al Señor, porque eso le agrada a Dios. Amén. Porque eso es bíblico y lo hago con todo mi corazón y lo hago para Él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí vimos el candelabro, la mesa de la propiciación, el incensario, que aquí tenía un aceite también que era aromático, que cuando le ponían el calor salía un humo, pero con un olor aromático, un incienso, se quemaba aquí, y eso era como olor fragante del Señor, ante el Señor, era agradable ante los ojos del Señor. Gloria al Señor. Pero fíjense que tanto el candelabro como la mesa de la proposición, como el incensario, está delante o antes del lugar santísimo. Estas 3 cosas: la mesa de los panes sin levadura, el candelabro y el incensario. Aquí está, antes del lugar santísimo. Gloria al Señor. Ahora, miren ustedes ven aquí 5 columnas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Eso habla de los 5 ministerios que el Señor dejaría antes de partir esta tierra. El ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. ¿Se dan cuenta que es un ejemplo realmente de Jesús, el tabernáculo? Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí, bueno, aquí falta uno, pero en otro lo van a ver realmente. Esto parece que para la muestra. Pero aquí son 4 columnas que hablan de los 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Estos de aquí representan los 4 evangelios, las 4 columnas. Es decir, que es un ejemplo de lo que debería de venir. Gloria al Señor. Ahora, vamos a seguir pasando. Aquí ustedes ven aquí un sacerdote con un pectoral, con 12, ¿cómo se llama? 12 piedras. Aquí, la vestidura como es. Esto lo vamos a estudiar la próxima vez. ¿Cómo tenían que vestir los sacerdotes? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Tenían que ser de la tribu de Leví. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Gloria al Señor. Vamos a ir pasando. Gloria a Dios. Miren, aquí está otra vez la mesa de los panes sin levadura, el candelabro, el incensario, y aquí está el sacerdote quemando aquí incienso. Gloria al Señor. Ahora, ustedes ven una cortina que divide el lugar santo del santísimo, ¿verdad? Esta cortina, cuando el Señor murió, vuelvo a repetir, que se abrieron los sepulcros, la roca, se oscureció todo, también se abrió de arriba hasta abajo cuando Jesucristo murió. Gloria al Señor. ¿Qué es el velo? ¿Qué es el velo? Por eso nosotros hoy no tenemos que ir a ningún sacerdote
para pedirle al Señor, simplemente doblar rodillas y orar, Dios lo escuche, porque ya esto se rasgó y podemos entrar fácilmente al trono de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir mirando. Gloria al Señor. Bueno, aquí está mirando el incensario, como le digo, el humo del incienso, como le dije hace un rato, y aquí la lámpara prendida, el candelabro, gloria al Señor, y la mesa de los panes. Aquí van a ver una luz realmente en el arca del pacto, gloria al Señor, porque de aquí Dios hablaba al sacerdote, hablaba a Moisés. Y este es el arca del pacto o el arca de la alianza, como también se conoce, gloria al Señor. Vamos a seguir mirando. Lo mismo aquí, gloria al Señor, como ustedes ven. Vamos a seguir mirando. La mesa de los panes sin levadura, ahí está. Fíjense que todo eso, hermano, como había que mover todo el tabernáculo y todo, tenían que tener su cosa para poderlo agarrar. Y solamente era una tribu el que hacía esto. Todo el mundo no podía hacer eso. Vamos a seguir mirando. Y llegamos al arca del pacto, ya estamos terminando. El arca del pacto es este. El Señor mandó hacerlo con la medida que tenía que ser, con los dos serafines, serafines creo que era así, ¿verdad? Con sus alas extendidos uno del otro. Pero también con las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Aquí, gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Y esto, dónde iba a estar esto? En el lugar santísimo, no en el lugar santo. Gloria al Señor. Ahora, vamos a mirar aquí un poquito más claro. Aquí está la tapa. Esta tapa, con estos querubines que estaban, estos serafines, eran serafines me parece que eran. Tenía aquí, querubines, no me acuerdo exactamente ahora. Tenían que ser hechos de la misma pieza. De la misma pieza tenían que estar hechos ellos. Es decir, una sola pieza. De una pieza hacían toda esta figura. Tremendos artesanos. Y dentro de esta arca del pacto estaban las dos tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón y mira cómo era el maná. ¿Cuál era el maná? Eso que comían el pueblo de Israel, que caía del cielo. Cuando tenían hambre, el Señor le daba comida. Este es el maná. Bueno, estas tres cosas estaban dentro de este arca, que es el arca del pacto. O el arca de la alianza. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, del arca del pacto salía la luz, es decir, la columna, que era el mismo Señor ahí, dentro, en medio de su pueblo. Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a ir mirando. Cuando, atienda para acá, atienda esto que voy a decir ahora, atienda para acá. Todo el mundo atienda para acá. Miren, mientras esa columna se mantenía arriba del tabernáculo y que salía del arca del pacto, ya vimos que salía del arca del pacto, todos tenían que estar tranquilos y haciendo los sacrificios. Tranquilo todo el mundo en el mismo lugar. Pero cuando esa columna que vemos ahí se movía, ya empieza a desprenderse, ¿se dan cuenta? Que empieza a levantarse. Quiere decir que había que recoger, desbaratar todo eso ya, recogerlo todo, porque el Señor iba adelante con esa columna y el pueblo, todo este pueblo que están en las tenditas aquí, en esta cabañita, tenían que seguir esa columna. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estaba su poder, dice el canto. Ahí estaba su poder, estaba su presencia. Gloria al Señor. Es decir, que ahí se mantenían, cuando se movía, ya que se movía, había que recogerlo todo, desarmar todo, porque recuerden que el tabernáculo era movible, era móvil y todo. Mira, está aquí, están las puertas por donde entraban a la gente, ¿ves? A llevar los animalitos para sacrificarlo. Ahora, aquí vemos, este es el río Jordán, y precisamente el pueblo de Israel, para llegar a la zona de Canaán, tienen que cruzar el río Jordán, y el río Jordán también se divide y pasa el pueblo de Dios en seco, con los sacerdotes adelante. ¿Y cuánto da un aplauso al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Prendan la luz. ¿Entendieron, hermano, este estudio de hoy? ¿Le gustó? Esa es la historia de lo que es el pueblo de Israel. Ahora, la próxima semana vamos a ver entonces la vestidura de los sacerdotes y quiénes eran. Entonces, wow, gloria a Dios. Bueno.